Tengo una pregunta para ti. ¿Sientes que los hispanohablantes hablan rapidísimo? ¿Qué coño estás diciendo? ¿Todo parece como una sola palabra? Un dinero que yo no podía pagar. ¿No puedes escuchar las pausas o las palabras por sí solas? Esa cosa está bombada. Si respondiste que sí, esta clase es perfecta para ti. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish, fundadora y directora del programa The Spanish Fluency Club. Y hoy tengo algunos tips. Vamos a hablar de por qué los hispanohablantes hablan muy rápido y vamos a ver algunas estrategias para mejorar tu audiocomprensión y no sentir que no puedes entender nada cuando te hablan, cuando estás en una conversación con hispanohablantes. Primero tenemos que analizar por qué es tan difícil entender cuando hablan los hispanohablantes. Hay varios motivos, ¿sí? Hay varias razones. Número uno, principalmente, es que hay muchísimas diferentes variedades del español. Y no solamente de diferentes países, dentro de un mismo país hay diferentes regionalismos y diferentes formas de hablar. También diferentes países tienen diferentes coloquialismos, formas de decir algo, expresiones locales que quizás tú no conoces. También hay una diferencia entre el español formal y el informal, y dentro del español informal vamos a tener la forma de hablar de cada persona y también, como te decía, palabras específicas de ciertas regiones. Hay diferencias de pronunciación. Por ejemplo, en España tienen el ceseo, no puedo hacerlo. Pero en España, ¿verdad? Hablan con otro acento. No me jodas, Berlín, que esto no es una película de Tarantino, ¿eh? Otra característica de diferentes acentos es que, por ejemplo, la doble L se pronuncia diferente en Hispanoamérica y en Argentina tiene otra pronunciación. Por ejemplo, me llamo, podemos decir me llamo, me llamo, me llamo, y estas diferencias de pronunciación a veces pueden confundirte. Para darte un ejemplo, tenemos a Lucía de España, Valeria de México y a Micaela de Argentina. Escucha cómo estas tres personas de países diferentes pronuncian la doble L y la Y en español. Las palabras que van a decir son ayer, amarillo, desayuno. Ayer. Amarillo. Desayuno. Ayer. Amarillo. Desayuno. Ayer. Amarillo. Desayuno. También hay diferencias de palabras, vocabulario. Por ejemplo, volviendo a España y la diferencia con Hispanoamérica es que en España usan vosotros y, por ejemplo, en el resto de Hispanoamérica usamos ustedes. O, por ejemplo, también en Argentina usamos vos en vez de tú. Todas estas diferencias hacen que sea difícil comprender a los hispanohablantes. Pero vamos a ver por qué hablamos tan rápido. Bueno, pasan diferentes cosas. Por ejemplo, a veces los hispanohablantes no pronunciamos una letra, estamos combinando dos sonidos. Vamos a combinar dos o tres palabras y vamos a hacerla una sola. Vamos a acentuar o vamos a poner el énfasis en la oración en diferentes palabras. Y es importante que cuando estamos analizando la pronunciación, vamos a analizar no las palabras por separado, sino en toda una frase. Porque los hispanohablantes vamos a conectar una palabra con otra. Y por eso suena como una sola palabra. Vamos a ver entonces ahora algunos sonidos que cambian. Vas a notar que la mayoría de los hispanohablantes, cuando tenemos una vocal antes de una S, esa vocal es aspirada, como que la S no vamos a pronunciarla. Por ejemplo, cuando en español tenemos una vocal más una S y una consonante, como por ejemplo una T, una P,
una H o una M, en una sílaba que no es tónica, la S va a ser aspirada. Vamos a ver un ejemplo con una A, una S y otra consonante. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás mintiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás mintiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes ver allí cómo está aspirada la S? ¿Estás haciendo? ¿Estás mintiendo? Vamos a ver un ejemplo con una E y una S. ¿Cómo estás? Me despierto temprano. Vamos a analizar aquí. Yo no digo ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estás. ¿Puedes ver aquí? Nota ¿cómo estás? Me despierto temprano. Me despierto temprano. Me despierto temprano. ¿Puedes notar que la S está aspirada aquí? Despierto. Vamos a ver un ejemplo con la I, S y otra consonante. Tengo la atención muy dispersa hoy. Estos son distintos. Tengo la atención muy dispersa, muy dispersa. Puedes ver allí aspirada. Vamos a ver un ejemplo con la O, la S y otra consonante. Y te voy a dar un ejemplo con como el vos, que es la versión de tú que usamos en Argentina. Vos tenés muchos malos modales. Vos tenés muchos malos modales. Vos tenés muchos malos modales. Mira aquí. Vos tenés muchos malos modales. Es difícil aspirarla cuando digo las palabras por separado, pero en una oración puedes ver que la S me la he comido. No he pronunciado la S. Vos tenés muchos modales. Vos tenés muchos malos modales. Si la palabra termina en una vocal y la palabra siguiente empieza en una consonante, vamos a repetirla como una sola. Por ejemplo, estoy más o menos. Estoy más o menos. Tenemos estoy, que termina con I, más, termina con S, o menos. ¿Puedes ver aquí? Entonces vamos a decir estoy más o menos, estoy más o menos, estoy más o menos. En el ejemplo de vos tenés muchos malos modales, puedes ver que al vos, como estar aspirada a la S, es como que la última es una vocal. Vos tenés muchos malos modales. Puedes ver aquí cómo estamos terminando una palabra y empezándola con la otra. También a veces la R en español suena como una D. Por ejemplo, en la palabra claro. Claro. Cuando la decimos rápido, particularmente. Claro. Claro que con los niños hablo, o sea, a veces tengo que hablar. También es la acentuación de diferentes palabras. Por lo general vamos a acentuar los sustantivos, los verbos y no tanto las otras palabritas como los artículos o preposiciones. En ese caso las preposiciones van a estar pronunciadas muy suave, muy rápido. Me ha quedado todo muy claro. Me ha quedado todo muy claro. Puedes escuchar que hay un poco más de fuerza en quedado, todo y claro. Entonces quiero que prestes atención a esas palabras. ¿Qué palabras tienen énfasis? ¿Qué significan? Y tratar de inferir de allí lo que el hispanohablante quiere decir. También para la R a veces la pronuncian como una sh. Por ejemplo, en vez de decir amor, dicen amor, amor. O en vez de decir roca, dicen roca, roca, roca. Así que eso puede confundirte también un poco. También tiene esa pronunciación, por ejemplo, también se escucha en México cuando es una TR. Otro, otro. Por ejemplo, vamos a ver cómo Salma Hayek, ¿la conoces? Es una actriz mexicana. Vamos a ver y analizar un poco su forma de hablar. Originalmente iban a trabajar con un mono. Entonces traían dos monitos
porque uno hace el doble del otro. Había dos monitos, porque uno hacía el doble del otro. Eran mis hijos. Y les digo, no, por favor, no me los pueden quitar, esos monos son míos. ¿Cuánto cuestan? Yo los compro. Pero costaban en ese momento un dinero que yo no podía pagar. Un precio que yo no podía pagar. Y yo me la pasé llorando 2, 3 días. Hasta que un día llega Antonio con un regalo, con una caja. Ajá. Y eran los monos. Para que tú te des una idea. ¿Qué tipo de persona que es? Pero así con todo el mundo. Y así con todo el mundo. Y así con todo el mundo. No está diciendo el mundo, así con todo el mundo. Estamos eliminando la S aquí, estamos aspirando las vocales y la E y la L prácticamente no se pronuncian. Y así con todo el mundo. Algunos países centroamericanos reemplazan la R, la pronuncian como una L. Entonces dicen algo como aquí hace mucho calor. Haltera, too, because we also have to make a distinction. And this R in Puerto Rico becomes an L sound. That's very distinctive of Puerto Ricans. You say, tengo una haltera, and that's what we're known for. That's, yeah, you're very, very full after eating a lot. So, estoy bien alto. Tengo una haltera. Vamos a escuchar una entrevista con Sofía Vergara y vamos a ver cómo aspira las S's en esta entrevista. Aquí uno se puede arriesgar y me he arriesgado a hacer cambios, me he arriesgado, por ejemplo, a actuar cuando nunca tenía bases para actuar, me he arriesgado a muchas cosas que a veces las mujeres les da miedo. Vamos a ver un ejemplo con Antonio Banderas, un actor español. La verdad es que en esa película nos hicimos muy amigos. ¿Tú sabes también por qué? Porque fue rodada con muy poco presupuesto. Me acuerdo que yo maté a un stand-up, lo maté como 15 veces. Era siempre el mismo. Entonces, ¿cómo puedes tú mejorar tu audiocomprensión para comprender mejor a los hispanohablantes cuando hablan tan rápido? Hay dos formas diferentes de escuchar. Tienes la actividad de escuchar de manera pasiva y de manera activa. De manera pasiva es cuando no estás prestando atención. Puedes hacer eso escuchando la radio, la televisión, una película, un podcast, un audiolibro y tratar de consumir español sin pensar o tratar de analizar palabra por palabra. Intenta no pretender entender todas las palabras, concéntrate en entender la idea de lo que la persona quiere decirte. Y la actividad de prestar atención activamente es hacer ejercicios de audiocomprensión. Vas a escuchar una historia o un audio varias veces y luego vamos a analizar diferentes frases, estructuras para que puedas internalizarlas y luego escucharlas y comprenderlas. Y lo último que quiero recomendarte es que tengas paciencia. Paciencia, dedicación. Mientras más practiques tu español, vas a ver que más vas a empezar a comprender a los hispanohablantes. Muchos de mis estudiantes me dicen que pueden comprender cuando yo hablo, pero que a veces les cuesta hablar con otros hispanohablantes. Y bueno, primero que nada, felicidades, enhorabuena. No todo el mundo puede entenderme, así que por favor, celebra cada uno de los pasos de tu triunfo. Es algo muy bueno y positivo. Y vas a ver que de a poco vas a poder también entender a otros hispanohablantes. Yo soy profesora de español, intento hablar claro, pero para ser sincera no hablo tan lento. Creo que yo hablo así también. Y me he acostumbrado. Pero por supuesto, yo estoy enseñando español. Te aconsejo que también hagas otros tipos de actividades y que escuches más español basado en tus intereses. Si te gusta el yoga, puedes practicar yoga en español o escuchar un audiolibro o un podcast de política o economía o algo que te interese. Muy bien, espero que esta clase te haya servido, que te sea útil y que ahora puedas comprender un poquito más
por qué los hispanohablantes hablamos tan rápido. Muchísimas gracias por ver la clase de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete a nuestro canal, posteamos clases de español todas las semanas y si quieres mejorar tu español conmigo, te dejo información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. Nos vemos en la próxima clase. Adiós, hasta luego.